Bienvenidos amigos, hermanos, hermanas, espero que se encuentren muy bien. Este es el canal Respuestas Bíblicas, donde estaremos hablando de diversos temas. Este video será la parte 3 de la serie del estudio sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que se encuentre la parte 1 y 2, porque en sí es como una cadena de lo que se va a estar hablando, varios versículos que respaldan la doctrina del bautismo. Y entonces dejaré aquí una notificación arriba o una descripción abajo para el video 2, ¿verdad? Y en el 2 se encuentra para el 1. Tengo mis canales también en francés y en inglés. Si lo quieren compartir, estaré poniendo los mismos estudios en esos dos canales. Y estaré entonces hablando en este video sobre Hechos 1. Entonces, si usted ya vio la parte 2, quédese conmigo. Entonces, como lo dije, estaremos hablando sobre Hechos 1. Aquí es donde hay otro pasaje de la Biblia donde se ve que hay el bautismo del Espíritu Santo y el recibimiento del poder. Estaremos viendo si esos pasajes son para la iglesia, en otras palabras, para mí o para usted que lo está viendo, o era específicamente para un grupo de personas. Entonces eso es lo que estaremos viendo. Y entonces comencemos ahorita. Vamos a ir a Hechos 1. Entonces estamos viendo aquí Hechos 1. Solo vamos a leer hasta el versículo 8 porque el resto no habla del bautismo, pero es lo que estaremos analizando. Lo voy a leer primeramente y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vamos a parar porque el versículo 9 ya es cuando él se va. Entonces estaremos analizando palabras claves para poder entender de qué se trata aquí, ¿verdad? Vamos a comenzar con el versículo 4 y 5, ¿verdad? El versículo 4 y 5 es importante porque dice: y estando juntos les mandó, o sea, Jesús le da una orden, que no se fueran de Jerusalén. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, dice, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto es importante. Después él prosigue y él dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que las palabras de Juan el Bautista que vimos, para los que lo vieron en el video 1, en Mateo 3:11, Juan el Bautista habla de que él bautiza con agua, pero vendrá uno detrás de él que bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Y aquí él dice lo mismo. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Quiero hacer notar otra cosa. Esto de aquí. Voy a volver eso para después. Entonces él les da, él les resume, como dice aquí, esta parte de que ellos tienen que recibir esa promesa. Ellos lo tienen que recibir. Ahora, voy a estar hablando en el video 4 de Juan, porque voy a hacer una unión con esta parte. Jesús dice que él habló del bautismo y de esa promesa. Como dice aquí, sino que esperasen la promesa. Entonces es la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Entonces Jesús habló de esa promesa muchas veces, y esa más que todo la encontramos en Juan. Entonces vamos a estar analizando después en el video 4 a Juan. Ok, entonces aquí vemos cómo Jesús les da una orden. Ahora también yo quisiera poner en rojo esta parte. Después de haber dado mandamientos por Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Notemos, el contexto habla que es un grupo específico de personas. Ahí van a ver por qué yo digo esto. Entonces, habla de los apóstoles que él escogió, y él dice que ellos estando juntos, o sea que estos son los dos mismos, son iguales, ellos están juntos, y Jesús le dice no se vayan, que no. Es una orden, no se vayan. Tienen que quedarse en Jerusalén para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, recuerden el video 1, yo hablé que hay una diferencia entre, por eso se llama el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Aquí el con el Espíritu Santo es sinónimo de en el Espíritu Santo, o sea que es el medio. Juan, en el mismo versículo dice Juan bautizó con agua, o sea que el agua fue el medio utilizado para bautizar. Aquí también el Espíritu Santo es el medio con lo que se bautiza. No es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Lo voy a explicar un poco más tarde en los videos y van a entender que hay una cierta diferencia, que uno depende de otro. Pero ahí lo vamos a ver. Entonces, vemos que estas palabras aquí, este mandamiento, no se vayan, lo van a recibir pero en Jerusalén, pero no se tienen que ir, es exclusivamente solo para los apóstoles. Pero aquí no para. Después dicen, entonces, los que se habían reunido, los que se reunieron con Jesús antes que él se fuera, ¿qué dice? Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos le hacen esa pregunta. ¿Qué es lo que él dice? Entonces, solo para... Aquí en azul dice, es la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la contestación del Señor? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Vamos a cartarlo aquí. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué en este pasaje esta promesa del poder y de la venida del Espíritu Santo no se aplica para la iglesia? Ojo, yo no estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que la iglesia no tiene que recibir el Espíritu Santo, o sea, los hermanos en particular, y no reciben poder. Yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo, Hechos 1 no es aplicable para una cierta persona o individuo o la iglesia en general. Lo voy a explicar.
hay una condición. Primera es, no se fueran de Jerusalén. Los que iban a recibir esa promesa en ese momento no podían irse de Jerusalén, la tenían que esperar en Jerusalén. En nuestros días no es el caso. En nuestros días la persona acepta seguir al Señor y se bautiza y recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, la persona puede estar donde sea. Aquí no. Aquí ellos tenían que ir tenían que estar en Jerusalén para esperar esa promesa. Hay una diferencia. Esa es la condición. Ahora hay una restricción en cuanto al poder. La respuesta de Jesús cuando habla de pero recibiréis poder es una respuesta a la pregunta que se le hizo. Pero ¿quién hizo esa pregunta? Por eso lo puse en rojo. Los que se habían reunido le preguntaron. Y él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Ustedes que preguntaron, no les toca a ustedes saber las sazones o los tiempos que están en la potestad del Padre. Entonces aquí, él sigue. Pero recibiréis. ¿Quién en esta frase, quién va a recibir? Los que preguntaron, los que se habían reunido y preguntaron. Jesús le dice, ustedes que preguntaron, a ustedes no les toca saber esas sazones, no les toca saber, pero ustedes recibirán poder. Porque la pregunta de los judíos en ese momento era muy específica. Le estaba diciendo, en nuestros tiempos que estamos viviendo, ¿regresarás otra vez y vas a restaurar el reino? Ellos querían saber un tiempo. Durante el lapso de mi vida o de nuestras vidas que estamos viviendo, el Señor va a venir y restaurar el reino. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Lo voy a explicar dentro de un momento. Pero él dice, vosotros no los toca saber, pero ustedes recibirán o recibiréis poder. Cuando haya venido sobre quién? Vosotros. Mire bien, el vosotros recibiréis y me seréis testigos. Entonces aquí la frase es muy directa. Le dice, ustedes preguntaron esto, pero a ustedes no les toca. Lo que les va a saber los tiempos, lo que les va a tocar es el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Y aquí vamos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que entender algo. Aquí el Señor puso una cierta trayectoria que ellos tenían que seguir, que se nota en el libro de Hechos. Ellos comienzan a predicar en Jerusalén, se van en Judea, se van en Samaria y después se van con los gentiles. Hubo un cierto tipo de trayectoria que ellos tenían que seguir que Jesús les mencionó primero. Nosotros, como la iglesia de Cristo, no tenemos que seguir este trayecto. O sea, por eso les digo, la promesa del Espíritu en este caso, del bautismo y el recibimiento de poder, no es aplicable en este capítulo, no es aplicable para nosotros. 1, no debemos de esperar en Jerusalén. 2, no tenemos una trayectoria que seguir, por ejemplo, de Jerusalén a Judea, Samaria y a los confines de la tierra. No debemos. Nosotros es diferente. Lo recibimos donde estemos y podemos ir donde sea o donde Dios nos guíe para ir a ser testigos. Por eso yo les digo, yo no estoy diciendo que la iglesia no tiene la promesa del bautismo y del poder. Eso lo voy a explicar más después, si está esa promesa. Pero en este caso no se puede agarrar que automáticamente una persona que recibe el bautismo tiene que recibir poder en el sentido de hacer milagros,
resucitar muertos, levantar paralíticos, toda esa clase de milagros. No se puede agarrar este texto para aplicarlo a todo el mundo. Eso es lo que quiero decir. Aquí fue específico, fue para los apóstoles que él había escogido en ese momento. Vamos entonces a entender otra cosa. Aquí les quiero señalar que el pero, ese pero es sinónimo de sin prohibición o problema. Sin embargo, de lo contrario, eso solo reafirma lo que estaba diciendo, que esta frase o esta conversación que se da es entre Jesús y los que se reunieron preguntando si iba a restaurar el reino. Esta conversación se da y es por eso le dice: a ustedes no les toca saber los tiempos, pero, o sea, sin embargo, sin problema, sin prohibición, no, de lo contrario, recibirán poder y me serán testigos. Yo quiero notar una cosa. Como yo dije, yo no dije que la iglesia no va a recibir poder. O sea, lo que estoy diciendo es que en este contexto es para los apóstoles. Ahora, vemos que ese recibimiento de poder no es utilizado dentro de la iglesia, no es para la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Este recibimiento del poder es para ser testigos. ¿Pero testigos a quién? A los no creyentes. No es para ser testigo a los creyentes, ¿verdad? No es para convertir a los que ya están convertidos. Es para reafirmar la palabra del Señor, el Evangelio, a los que no creen. O sea que aquí lo que él está diciendo es: ustedes van a recibir el poder. Uno, no es para decir yo tengo poder, para ensalzarse o decir yo estoy bautizado, tú no estás bautizado. Eso es un error. No es para llegar dentro de una iglesia y decir vamos a demostrar el poder del bautismo en el Espíritu Santo. Se utiliza en este contexto y aún en demás pasajes que se pueden ver después, es que el poder es utilizado para evangelizar. Es para poder confirmar la palabra que es dada. Solamente. A eso sirven los milagros. A eso sirve ese poder. Por eso él dice: y me seréis testigos. Mira, la frase es: recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, porque no creían todavía en Jesús, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí este poder es utilizado para la evangelización. No es para, lo podemos decir así, edificación de la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hay ciertos dones que son para la edificación de la iglesia, internamente hablando, y hay dones que son para la evangelización. Más eso tal vez quizás sea en otra serie que voy a hacer o otro estudio. Por ejemplo, el don de lenguas es más que todo para los no creyentes. Por ejemplo, ese es un caso. Los milagros, por ejemplo, el milagro donde Pedro levanta a un paralítico que está cerca de la puerta llamada Hermosa. Se ven que ese milagro sirvió para predicar el evangelio y la gente se convirtió. O sea que era para eso, la evangelización. Para eso sirve esa clase de poder que es dado por medio del Espíritu Santo, el bautismo. Entonces, aquí vemos que esta frase, esta conversación se da entre judíos que preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué hicieron esta pregunta? Se los voy a mostrar ahorita. Entonces aquí les voy a mostrar por qué ellos hicieron esta pregunta. Vamos a Lucas 24. No lo voy a leer todo, sino la parte importante. Comenzamos desde el 13. Dice aquí: 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos van caminando y Jesús se les aparece. Él les pregunta de qué están hablando. Entonces le dice:
Parece que solo eres tú que no conoces de lo que sucedió. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces aquí vemos que ellos todavía no habían entendido de que el Señor tenía que morir. No habían entendido. Más después en el texto Jesús les explica lo que tenía que haber sucedido. Pero entonces por eso es la pregunta que ellos le hacen aquí. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Ok, aquí quiero clarificar una cosa. Nosotros como iglesia todavía no sabemos cuándo Cristo va a hacer esto. Pero por las profecías, por el entendimiento que nos ha dado el Espíritu Santo y las revelaciones de otros libros, por ejemplo las cartas de Pablo y el libro de Apocalipsis, todos esos libros nos han abierto la mente y nos han hecho entender cómo los tiempos a identificar cuándo Cristo iba a venir y eminentemente restaurar el reino a Israel. Entonces aquí entendemos cómo ellos tenían poco conocimiento todavía y nosotros logramos tener más conocimiento de estos tiempos. No sabemos cuándo, pero sabemos más o menos cuándo esto va a suceder por las señales escritas en los profetas, en los libros adicionales de las cartas de Pablo, los apóstoles y el libro de Apocalipsis. Todos estos libros nos han dado más revelación. Ellos en ese momento solo tenían los profetas y no las demás cartas. Entonces aquí nos hace ver que ellos todavía tenían poco entendimiento. Jesús le dice, a ustedes no les toca. En otras palabras lo podríamos poner de esta manera. A ustedes todavía no les va a tocar saber todo, tener todo este conocimiento, todas estas sazones, todavía no. A ustedes lo que les va a tocar es ser testigos, porque van a recibir poder en gran manera. Ser testigos de mí, en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos todavía no habían entendido todo, porque no les había sido revelado todavía, pero lo que ellos iban a recibir era poder en gran manera. Por eso se llama el libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es Hechos 1. Es un video corto, pero vemos que hay una diferencia. En el diálogo se ve cómo Jesús le da una promesa a cierto tipo de gente que son los que Él escogió, que les da una condición, una restricción, lo que no es lo mismo con la iglesia. Nosotros no tenemos condición y claro, tenemos restricción, pero con un conocimiento más abierto y podemos discernir los tiempos aún más ahora. Entonces, este será el final del video de Hechos 1. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse en el canal para recibir notificaciones de las series y los videos que voy a estar poniendo y otros temas que voy a estar hablando, ¿verdad? Tengo el canal en francés, en inglés, para que ustedes lo puedan compartir y entonces espero que, como les digo, les haya gustado, que sea de bendición y espero que se cuiden y nos vemos pronto.